Desde la roca elevada cerca de la playa, veía los pequeños barcos de pescadores entrar. Oía las risas y los comentarios jocosos a bordo de aquellos en los que la jornada había sido generosa. Y el silencio tan atronador a veces de las tripulaciones menos afortunadas. Las estelas que las embarcaciones dejaban en la cristalina superficie del mar, bajo el humo de sus calderas, que las gaviotas sorteaban una y otra vez atraídas por la abundancia de peces entre los mamparos, ejercían sobre él una atracción hipnótica. Contemplándolas, se abandonaba como quien se pierde siguiendo el compás de un péndulo. Los brillos de la espuma irisaban al contacto con el sol, desvaneciéndose una vez desaparecía la agitación en el agua ejercida por las hélices. Todo lo que la escena tenía de idílico para sus ojos ocultaba el enorme sacrificio que asumían cada día aquellos hombres de rostro curtido por la salitre y manos surcadas por los aparejos. Hombres para quienes lo poético de un instante no compensaba ni una sola de las jornadas de duro trabajo en las que había que emplearse a fondo, aun a riesgo de la propia vida, sobre todo en días de mala mar. Amaneció en julio. El sanguinolento sol del oeste, que perezoso se elevaba sobre un mar convertido en espejo, recompensó con creces el madrugón ofreciéndole un espectáculo difícilmente descriptible para alguien de ciudad poco acostumbrado a los mensajes de la naturaleza. La violencia con la que el viento de sur soplaba le llamó la atención, igual que la ausencia de barcos. La inmensidad del Cantábrico se presentaba huérfana de vida, como un desierto de agua. Al instante, fuertes rachas de componente oeste lo oscurecieron todo. El azul del cielo desapareció como por arte de magia, ocultándose tras una espesa techumbre de nubes negras. La mar, encrespada, llenándolo todo de espuma gris, espesa y pegajosa, le aterrorizó. Espantado huyó del lugar, aquella roca que siempre consideró una atalaya privilegiada desde la que contemplar la mar en días de verano. Despavorido, corría y corría, creyendo oír con cada zancada los gritos y lamentos de terror de los pescadores que llegaban desde más allá de la línea del horizonte, a lomos de la galera. A la altura del paralelo 37 dejamos el islote que hay frente al cabo de San Vicente por la aleta de babor. El anticiclón, situado entre la isla de Funchal y las Azores, nos lleva a un largo, cada vez más cerca, de Nora Bamma. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos una vez más, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar, un nuevo capítulo de esta serie dedicada a la náutica que vuelve a tener como protagonista a Ángel Viana, que a bordo de su barco Bahía de las Islas, además de navegar, comparte sus experiencias con el objetivo de inspirar a quienes sienten como él pasión por la mar. Lo hace a través de su canal de YouTube que ha llamado igual que su barco, Bahía de las Islas. Emitimos la segunda parte de la entrevista que empezamos a escuchar en el anterior episodio junto a Javier Manso, seguidor de la maestría que Ángel emplea en sus travesías y navegaciones. Además, hoy también contamos con nuestras secciones habituales. Abrimos las puertas de Librería Robinson, con el permiso de su propietario Juan Melgar, para conocer de primera mano algunos de los títulos más interesantes que guarda en sus estantes. Una investigación periodística sobre un mediático caso de narcotráfico a bordo de un curioso artilugio submarino y un libro de aventuras tan reales como las que alguien puede vivir dando la vuelta al mundo en su velero son las lecturas siempre atrayentes que nos ofrece Juan. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, nos muestra algunas de las piezas más enigmáticas con que cuenta el museo. Si en el anterior podcast hablamos con él de la batalla de Trafalgar y de lo que se expone en relación con ella, hoy ponemos la atención sobre las primeras experiencias submarinas a bordo de ingenios en los cuales sumergirse sin duda era hacer gala de valor y valentía. Algunas réplicas de esos primeros inventos guarda el museo y queremos conocerlas. Por su parte, Roberto Álvarez Bucetas, coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, cierra el programa introduciéndonos en el mundo de la cabullería. Ahí es nada. Tipos de cabos, los muchos materiales en los que pueden confeccionarse y su mantenimiento para alargar en lo posible su vida útil serán cuestiones que aclararemos con él. Comenzamos.
En el anterior episodio iniciamos la conversación con Ángel Viana de Bahía de las Islas, conversación de la que emitimos en este capítulo su segunda parte junto a Javier Manso. De los lugares idóneos para el fondeo en el Cantábrico, las condiciones meteorológicas que suelen acompañar a este mar, o cómo navegar en condiciones de corrientes en zonas como el Estrecho, hablamos los próximos minutos, queriendo saber también, para quien esté interesado, cómo lo ha hecho Ángel Viana para dejarlo todo arranchado, podríamos decir, todo preparado, de manera que tras su jubilación pudiese dedicarse a navegar y navegar. Bueno, esto es una cosa que no se hace de la noche a la mañana. Afortunadamente, mi empresa me pudo soltar cuando yo tenía 54 años. O sea, ya han pasado, y ahora tengo ya 67, ya han pasado unos añitos. Y entonces yo esto no lo hice de la noche a la mañana, no. Esto ya llevaba muchos años preparando mi jubilación. O sea, aparte de preparar mi jubilación laboral, digamos, yo ya tenía en mente mi idea de vivir a bordo, de navegar a tiempo completo, y entonces es un tema que tienes que ir preparándolo. Es muy difícil, yo he hablado con mucha gente, claro, es muy difícil hacer lo que hago yo, porque la mayor parte de la gente tiene familia, tiene hijos, tiene unas raíces muy profundas en tierra, y entonces es muy difícil dejar todo, es muy difícil. Si nos permites, ahora que te tenemos al teléfono, vamos a utilizarte como derrotero, ¿no? Porque también has navegado alrededor de la península. En la cornisa cantábrica, que es lo que nos atañe a quienes estamos en Gijón, tú estás en Bilbao, la conoces bien. Sí. ¿Qué calas nos recomiendas para hacer algún fondeo? Bueno, pues ahí cerca de Gijón alrededor de Cabo Peña tenés unas cuantas calas muy interesantes, tanto por levante como por poniente. Yo he fondeado ahí muchas veces, hay en playas, y ahora no me recuerdo muy bien. Hay un pueblo de Ferrero, hay unas playas por ahí que están muy bien, cerca de Avilés, un poquito hay. Luego también por el otro lado, por la parte del Luanco, Candás, y por ahí hay unas calitas muy guapas, y vamos, y mismamente hay en Cabo Peñas en días muy buenos, de estos de brisas del sur, ya sé que no hay mar y tal. En el mismo Cabo Peñas hay unos arenales ahí al lado de los Méndez Álvarez, me parece que se llaman los bajos de Méndez Álvarez, y eso. Hay unos arenales muy buenos donde echar el ancla, O sea que eso lo tenéis que conocer por otros más. Yo soy un poco foráneo, pero me he movido mucho por ahí por Cabo Peñas, me gusta mucho. Por Cabo Peñas y por Galicia, lo conoces bien, ¿eh? Sí, toda la costa, afortunadamente toda la costa española la conozco bastante bien, bastante. Y sobre todo el Cantábrico, que es mi Cantábrico, es donde me inicié, donde el Cantábrico pues lo habré hecho 20 veces de un lado para otro, y he fondeado en cantidad de sitios, y bueno, conozco todos los puertos, todos. Sí, yo creo que hablando el otro día con un compañero, el Cantábrico es un mar que nos entrena bien, no nos da mucha tregua, pero a la vez también nos da nuestros días, ¿no?, de placer. ¿Qué opinas? De todo tiene, ¿eh? El Cantábrico es lo bueno, que cuando hay vientos sures, pues es una balsa. Mira, yo siempre dije en las regatas, yo cuando hablo con gente de fuera y tal, bueno, el Cantábrico, cuando hay regatas en el Cantábrico, digo, mira, se han suspendido más regatas en el Cantábrico por falta de viento que por mucho viento. O sea que aquí sí, el Cantábrico cuando se pone duro es muy duro. O sea, bueno, de hecho hay opiniones para todo tipo, porque no solamente en el Cantábrico, también tendemos a pensar que el Mediterráneo es una balsa de aceite, y no siempre es así. Nunca, vamos, el Mediterráneo, yo uno de los peores sitios de las peores tormentas que he tenido ha sido el Mediterráneo, ¿eh? Bueno, de hecho has pasado una hace poco, realmente, ¿no? Relativamente. Cuidadín. Bueno, no es que pasé hace unos años una allí ahí cerca de entre Málaga y ahí en el mar de Alborán. Pasé una muy fuerte, una de las más fuertes que he pasado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el Mediterráneo lo bueno que tiene
es que sí, te pone un ventarrón tremendo y dentro de unas horas ya se ha quedado en nada y la mar ha bajado enseguida. No es lo mismo que el Cantábrico, que cuando te viene un frente, cuando te viene un mal tiempo, cuidadín. Claro, cuidadín. Sumado al oleaje y a las corrientes y todo. Y aprovechando un segundo también lo de las corrientes, quería preguntarte, ya que has pasado varias veces por el estrecho, ¿qué opinión te merece? ¿Qué consejo darías también para la gente que quiera cruzar? Si es muy peligroso, no es peligroso. Bueno, peligroso en la mar, con sentido común, no hay nada peligroso. O sea, no es peligroso. Peligroso es cuando te echas ahí sin ver una meteorología, sin saber lo que va a pasar, sin tener todo lo que tienes que saber, ¿no? Eso sí es peligroso, eso puede ser peligroso. El estrecho, pues hombre, el estrecho lo peor que tiene son las corrientes. Las corrientes, y cuando hay temporales de levante o incluso de poniente también, pero los temporales de levante son de temer, más que nada porque te puedes enfrentar fuertes vientos con la corriente que tienes en el estrecho, que que viene a ser en torno a los 4 o 5 nudos, y se te monta un carajal que es innavegable, o sea, es innavegable. Pero bueno, el estrecho, hay en las cartas hay unos horarios de corrientes, siempre hay que procurar cogerlos a favor, siempre, aunque yo lo he pasado también con corriente en contra y te desesperas porque vas navegando igual a 7 o 8 nudos y ves el GPS que vas a 4 nudos y es desesperante, ¿no? O sea, pero bueno, son cosas que pasan. Y hablando de corrientes, Ángel, que es un tema que hemos tratado en el anterior podcast también, Javier te acaba de preguntar por las corrientes que podemos encontrarnos en el estrecho. También conoces la Bretaña francesa y el Canal de la Mancha, un lugar también donde las corrientes tienen un gran protagonismo. Sí, ahí son más serias, digamos, sobre todo en la zona del Canal de la Mancha y tal. Bretaña es un lugar, yo lo comparo mucho con Galicia, ¿no? Galicia, para mí Galicia es mucho mejor que Bretaña, incluso, porque las rías gallegas son una auténtica maravilla. Pero Bretaña a mí me atrae mucho, más que por la orografía o por lo que es Bretaña, es por lo que representa en la navegación, porque en Bretaña, los bretones viven de cara al mar, viven por y para el mar. Y entonces, vas allí y te tratan de otra manera, te ven, yo he subido muchas veces por allí, te ven igual solo, cuando he estado solo por ahí, ¿no? Un español, cosa más rara, un español por aquí arriba, ¿no? O sea, y entonces, pues bueno, pues eso te llena un poquito de orgullo y enseguida, pues te hablan, te acercan. Eso que el francés es un poquito chauvinista, como se dice, ¿no? Un poquito, pero los navegantes es otra cosa, Los navegantes, hay siempre excepciones, ¿no? Pero yo he encontrado muy buena gente por ahí, por Galicia. Digo, por Bretaña, perdón. Sí que se nota. Yo la verdad que este verano, que justamente he estado en Francia, he navegado hasta Francia y me pasó una cosa súper extraña que fue como de novel total, ¿no? Llegar a la frontera, ¿no? Entre Hondarribia y Hendaya, y ver de repente que es como si hubiesen dibujado una línea, había miles de barcos o cientos de barcos. Claro. Me pareció aquello, digo, pero Dios mío, aquí está habiendo una regata importante y yo no sé qué está pasando. Si desde Asturias hasta aquí solo he visto 2 veleros. Y no, claro. Y te das cuenta que es un día habitual en Francia. Exacto. Francia, la vela en Francia es algo, es un deporte de masas. Es una forma de vivir, yo creo, sí. Es una, sí. Y subes a Bretaña y es más todavía, O sea, navegas por la bahía de Quiberon y eso es alucinante. O sea, ves barcos por todos los sitios y no hace falta que sea pleno verano, Cualquier fin de semana en la bahía de Quiberon pues te puedes encontrar 100, 200, 300 barcos, y así como nada. Bueno, un fin de semana cualquiera. No hay más que ver la salida de una Vendée Globe o Mini Transat o Le Figaro, o sea, es espectacular. Sí, es todo el puerto de La Rochelle, ¿no? El tráfico marítimo que tiene, que es también una locura.
Aquí con 4 barcos nos agobiamos, nos salen ganas. Yo siempre pongo como ejemplo una película que además se estrenó aquí en Gijón, en el Festival de Cine, En Solitario, que no sé si la has visto, Ángel. Si no muy buena, una buena película, muy recomendable. Sí, muy recomendable. Hay otras que no las quiero ni, bueno. Pero esa en concreto es muy recomendable, efectivamente. Muy buena, muy bien hecha y es una película recomendable. Bueno, pues hay una escena en la película en la que se ve a los niños de una escuela de un pueblo de Bretaña donde están estudiando meteorología y están estudiando la meteorología siguiendo la regata que se está llevando a cabo en ese momento. Con lo cual eso nos da una idea de hasta qué punto tienen interiorizado ellos este deporte, ¿no? De la vela y lo que es la navegación para ellos, efectivamente. No, es que es así. Ahí, por ejemplo, la Semana Blanca en los colegios, cuando es la Semana Blanca, que van muchos gente a esquiar, la gente que no va a esquiar hace Semana Blanca de vela. Entonces hacen una semana de vela y de hecho, imparten clases de vela. Claro. O sea, así como aquí venga fútbol y tal, no, ahí hacen vela. O sea, en los colegios. Bueno, eso es que es otro concepto, es otra forma. Es que, bueno, ahí entraríamos ya en otro tema, que es cómo se vive o cómo las autoridades o cómo gestionan aquí la la marina deportiva y cómo la gestionan en otros países. Y ahí entramos un poquitín en el tema. Eso daría para otro podcast, 2 o para otro 3 podcast, más, pero bien. Sí. Bien. Mira, hay un tema que hablábamos Javier y yo hace unas semanas, precisamente cuando comentábamos esta entrevista que íbamos a tener contigo, y es el tema de las orcas, que a Javi le preocupa especialmente, así que te pregunté él. Bueno, yo realmente sí, la duda es porque bueno, muchos del grupo que hemos creado aquí en Gijón para navegar estamos planteando pues una salida, un viaje hacia Galicia. Y es un viaje que últimamente está siendo ya de gran expectativa el hecho de llegar con el timón a salvo a puerto. Entonces, bueno, ya que habíamos hablado el otro día algo de las orcas, lo he querido dejar así un poco en suspense. ¿Qué nos puedes contar de lo de las orcas? Pues, es que hay cosas que igual tampoco se puede contar así en público. Pero bueno, que sepa yo, desde hace ya casi un año no ha habido ninguna interacción con orcas. O sea, no se sabe que si se han trasladado del lugar. Yo estoy en contacto con gente de Andalucía, de la zona del Estrecho, donde ha habido muchos, no llamemos ataques, llamemos integraciones, y no se han reportado ninguna interacción con orcas desde la primavera pasada. O sea, llevamos ya casi un año que no. Yo no sé, me reservo un poquito qué ha pasado, ¿no? O sea, porque no quiero ser mal pensado, que no hayan cogido y las hayan quitado del medio. O sea, así de claro, no puedo decir, ¿eh? Pero bueno, no, esperemos que no. Bueno, y no sabemos si igual esas 2 familias que hablaron de orcas, que eran las que interactuaban, bueno, pues ya pues igual han dejado de hacerlo por la razón que sea. Pero yo que sepa, casi llevamos un año que no ha habido ninguna interacción. Entonces, luego también yo creo que comentamos la otra vez, claro, yo he navegado mucho por la zona que andaban las orcas y afortunadamente no he tenido ningún avistamiento ni nada, ¿no? Bien, es verdad que me he protegido bastante navegando donde había habido contactos con orcas, he navegado muy cerquita de costa. De hecho, una de las veces que navegué en el momento álgido de contacto con orcas, bastantes barcos íbamos pegados a las piedras, o sea, muy cerquita de las piedras, o sea, muy cerquita de la costa. Entonces, pues bueno, eso es uno de los mejores formas de protegerte contra ellas, porque nunca ha habido interacciones al lado de la costa, nunca, siempre han sido a partir de las 2 millas o de 1 milla para adentro, ¿no? O sea, cerca de costa no ha habido. Ojo, que hablas con propiedad, Ángel, porque hablas de interacciones, porque mucha gente habla de ataques.
No, yo no le llamo. No es así. No, yo no le llamo ataque. La orca no te ataca. La orca, ella, yo pienso así, ella piensa que es un cetáceo, porque tú en el barco tienes unos apéndices muy similares a los que son de un cetáceo, de una ballena. Mi timón, por ejemplo, es exactamente igual que la aleta de una ballena. Entonces, claro, estos animalillos, pues oye, han aprendido como aprende un mito a coger un palito y a meterlo en un hormiguero y comerse las hormigas. Estos lo han aprendido, hombre, mira, pues igual así movilizamos, porque ellos cuando atacan a las ballenas lo que hacen es comer las aletas para inmovilizarlas y comérselas y atacarlas, ¿no? Eso sí son ataques, van a cazar, pero a un velero no, le comen el timón y bueno, pues sí, a ti te fastidia y te hacen una buena avería, porque es más, hay muchos seguros que no te incluyen la rotura de un timón por una interacción de una orca. Entonces, pues hombre, sí, es una cosa que no gusta a nadie, pero es lo que hay. Nos queda un minuto nada más. La última pregunta. ¿Cuándo decides compartir tus experiencias en YouTube y por qué, Ángel? ¿Qué te lleva a convertirte en youtuber? Bueno, pues esto ha sido una cosa un poquito así improvisada. Esto fue a raíz de la pandemia. Yo llevo subidos vídeos a YouTube desde que estuve en el Caribe, ya hace 10, 11 años. Pero sin ninguna, lo subía pues más que nada para compartirlos con algunos amigos y tal. Pero y a raíz del confinamiento, cuando perdí el mástil y me fui para Galicia con permiso de la Guardia Civil, porque claro, me movilizaron a todos, pero claro, yo me vi sin mástil aquí en Bilbao, que me cayó el mástil y claro, tenía que ir a repararlo a Galicia. Entonces pues, pedí permiso, me lo concedieron y entonces pues empecé a hacer unos vídeos de esa navegación un poco anormal, sin mástil, con medio mástil, con un aparejo de fortuna que monté, y entonces, lo subí a YouTube, pues por una forma de un poco de pasar el rato, ¿no? Y entonces esos vídeos, pues fueron tremendamente vistos, y entonces ahí fue cuando empezó mi despegue en YouTube. Entonces, pues a la gente le gustó lo que hacía o cómo lo hacía, entonces, pues llegué y ahí estoy. O sea que ahora estoy parado. Bueno, más que dotes de comunicador, después de esta charla que hemos tenido, yo diría que es la pasión, ¿no?, con la que hablas, de lo que te gusta. Sí, bueno, es que soy un apasionado del mar, eso no se puede ocultar. Está claro. Sí. ¿Alguna pregunta más, Javi? Nada, Ángel, yo nada más que decir que me alegro mucho de haber hablado contigo. Para mí esto es todavía más inspiración a seguir, porque yo realmente me identifico mucho contigo y pienso que de verdad que esto es una forma de vivir, que es una pasión que se vive y que hasta que no te inyectan el veneno no llegas a comprender por qué. Como dice aquí un amigo mío, navegar es la forma más lenta, más incómoda y más cara de viajar, y encima para llegar a un sitio y no hacer nada. Pero nos encanta. Nos encanta y es una forma de estar en contacto con la naturaleza, es una forma de conocerte a ti mismo también. Totalmente es muy de acuerdo. importante también. Así es. Ángel, ha sido un verdadero placer haber compartido estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Por la compañía, de verdad. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un saludo. Bien, hasta luego, Ángel. Adiós. Bueno, Javier, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias también por haber estado con nosotros. Espero que hayas pasado un buen rato y seguro que hay más cosas de las que hablar, así que te esperamos en algún otro podcast. Pues muchísimas de nada, y el placer es todo mío. Desde luego que yo encantado de acompañarte cuando quieras, y aquí para hablar de barcos y navegación tenemos charla para rato. Pues hasta otra. Venga, muchas gracias. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La náutica también llena, y de qué manera, las páginas de los libros, los que podemos encontrar en la librería Robinson. Los hay de todo tipo: ensayos, novela histórica, narrativa, también los hay técnicos y alguno que podemos calificar como de crónica periodística, como es el caso de uno de los títulos que nos presenta hoy Juan Melgar. Operación Marea Negra, así se llama el libro escrito por Javier Romero. Pero hay más. Irse, de David Ruiz, también forma parte de la muestra que extraemos, como decimos, de librería Robinson. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Jorge, ¿qué tal? Un placer estar aquí como siempre. Operación Marea Negra, todo un relato periodístico de un hecho increíble que formó parte de la realidad informativa de este país. ¿De qué estamos hablando? Exacto, sí, todo el mundo, muchos oyentes seguro que se acuerdan de este tema, de este suceso en las noticias. Esto es la historia del narcosubmarino que llegó hasta Galicia y bueno, felizmente pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues pudieron atraparlo y desmantelar la operación, y era un narcosubmarino que traía droga desde Brasil hasta Galicia. 28 días, nada menos, bajo el agua, en un artilugio que, bueno, llamar submarino sería, no sé, es como muy osado, ¿no? Porque el aparato sí, no se las trae. Es exactamente un submarino, sí. Es un semi-sumergible, ¿no? Técnicamente, yo creo, porque no tiene, bueno, es un cacharro de, bueno, por llamarlo algo, claro, sí, de fibra de vidrio, con lo cual, pues, primero no tiene capacidad, resistencia estructural para sumergirse y aguantar la presión, y luego tampoco tiene un sistema de, pues como tienen los submarinos convencionales, que tienen unas baterías, entonces el motor de combustión, pues una vez que están sumergidos ya no funciona, sino que funciona con baterías, ni tampoco tiene un sistema de snorkel para coger aire, sino que si se mete debajo del agua y no apaga el motor, pues eso consume el oxígeno que hay dentro del aire que hay dentro del submarino en nada. Entonces no es como tal sino que es una embarcación que va prácticamente sumergida, que sobresale muy poquito, lo justo para coger aire y para tener un poco de visibilidad y para no estar debajo del agua. O sea, es un cuasi submarino. Y así, claro, es muy difícil de detectar, mucho más difícil de detectar que cualquier otro tipo de embarcación. No deja casi una huella en los radares ni en nada. Estamos hablando de unos delincuentes, en este caso, lógicamente, porque transportaban en ese microsubmarino, no sé si 3.000 kilos de cocaína, o sea, una cantidad. Exacto, sí, meten ahí 3 toneladas. Sí. Y sí, el artefacto es de un poquito más de 21 metros de eslora, llevan 20.000 litros de gasoil y yo creo que van como pues a unos 8 nudos o algo así. Y desde Brasil, pasando por los Azores hasta Galicia. O sea, no está mal, a ver, náuticamente es un señor viajecito para una embarcación a motor de ese tamaño. O sea, no es... claro, van llenos de gasoil porque, claro, estos no llevan velas ni nada que se le parezca. Y contar con mucho ingenio, contar con mucho ingenio, aunque sea al servicio de la delincuencia, pero ahí está. Y bueno, hay que ser muy valiente. Y también, claro, la cantidad de dinero que maneja esta gente, pues hace que todo el mundo corra riesgos porque realmente es algo muy peligroso. De hecho, se cuenta como, bueno, tienen tantos días en la mar, pues les pasa un poco de todo. Y no van con el mejor equipamiento, porque claro, ahí ya no va uno... A ver, chequeo del material de seguridad, a ver con qué lleva. Sin duda. No viene el inspector a repasar el barco ni cosas de ese tipo. No. No hay ninguna compañía de estas que supervise. No, ni el seguro no sé qué, ni... Cuanto menos nos vean, mejor, desde luego que sí. Oye, estamos hablando de Operación Marea Negra, un libro que recoge testimonios de quienes estuvieron implicados en la investigación, ¿no? Policías, jueces y testigos. Sí, no, es un libro de tipo periodístico. Sí, está, bueno, ha cobrado actualidad porque, bueno, ha salido desde luego hace poco en las noticias y hace no mucho porque esto es una cosa del año 2019, de no hace tanto. Y luego se ha estrenado también una serie y con lo cual, pues oye, se está dando que hablar, pero este es el libro con la historia real. Las series al final pues son un poco noveladas, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Y a través de todos estos testimonios, Juan, se nos presenta una trama de no ficción que bien podría pasar por novela negra. Sí, totalmente, absolutamente, claro, porque el tema de todos los traficantes y todas esas organizaciones, la policía, las diferentes, claro, porque estas operaciones transnacionales intervienen muchos países, todo ese entramado no quiero contar tampoco mucho para el que lo lea, pues lo lea un poco con expectación y con interés. Claro. Pero vamos, sí, no, es totalmente, es eso, es policíaco marítimo, en este caso podríamos llamarlo. Bueno, cambiamos de asunto porque hablamos de Irse, ese es el otro título que nos traes. Así de escueto es el título del libro de David Ruiz, ¿no? Poco título me parece para todo lo que el lector puede encontrarse en sus páginas, Juan.
Pues sí, el título es escueto, pero su navegación no es nada escueta, porque David Ruiz la verdad es que navega y navega y navega muchísimo. Sí. Bueno, es este tipo de libros que nos gustan mucho, de esta gente que deja un poco todo y se va a recorrer el mundo en su velero, va viendo un poco la frase tan usada. En este caso es un diseñador de cierto éxito de Barcelona, que ya pues un poco en su cúspide profesional pues decide tomarse un respiro con todas sus obligaciones y su trabajo, y allá que se va en su barco, en su Tor, y se da una buena vuelta al mundo, vamos, y navega durante varios años, miles de millas, y en fin, pues eso, pues un Pacífico muy completo, todo este tipo de cosas, y pues estas navegaciones que nos dan a todos tanta envidia, ¿no? Sí, que sí. siempre tenemos ahí, que nos gustaría hacer, pero no nos atrevemos, no podemos, ¿no? Y esto es un poco esa diferencia porque este tipo de viajes muchas veces pues se emprenden a veces en dos momentos vitales, ¿no? El último libro que comentábamos, creo la última vez, que fue del viaje del Pepa Bandera, Sí. es, por ejemplo, dos chicos jóvenes que se van al comienzo un poco de sus vidas adultas, ¿no? De jóvenes a recorrer el mundo y a correr una aventura, pues sin un duro, sin saber, sin no sé qué. Y esto ya es otro tipo de cosas. Pues alguien que ya ha vivido y que dice, oye, ya sé lo que quiero, yo lo que quiero es ahora irme a navegar, a disfrutar del mundo, de la vida, y bueno, es otra manera. A mí el libro la verdad es que está fenomenalmente editado, con su fotografía y con todo, y dentro del género es una estupenda aportación. Sí. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste, ¿no? Esta cita de Mark Twain es lo que ha rondado siempre por la cabeza del autor navegante David Ruiz. Así lo confiesa, animando, creo yo, ¿no? A todo aquel que se sienta capaz de soltar amarras, que no se lo piense más de la cuenta. A que todo el que pueda, que no se lo piense más de la cuenta, desde luego, porque luego efectivamente tú cuando estés en el lecho de muerte o similar, y tu vida corra delante de tus estos, o pienses en qué he hecho yo con mi vida, o cómo lo he aprovechado, o qué he vivido, efectivamente, por lo menos todos los que han llegado a ese momento dicen, se arrepienten más de lo que no han hecho que de lo que han hecho. Desde luego que sí, ¿no? Y David Ruiz Poca lo entiende. gente, nunca ha oído yo a nadie arrepentirse, desde luego, de haberse ido a navegar o haberse hecho un viaje vital de este tipo. Y David Ruiz lo entiende perfectamente, porque invertir 4 años de tu vida en dar la vuelta al mundo, bueno, pues tienes un acopio de experiencias de las que puedes sentirte orgulloso, sí. Claro, toda tu vida, ¿no? Y es lo que recordarás para siempre, desde luego que sí. Efectivamente, sí. Bueno, pues Irse, como decimos, el título del libro de David Ruiz, que aconsejamos desde aquí, y también otro libro que nos gustaría ojear y leer, Operación Marea Negra, escrito por Javier Romero. Esas son las aportaciones que hemos tenido hoy de Librería Robinson, de la mano de su propietario, de Juan Melgar, a quien le volvemos a preguntar qué tenemos que hacer, Juan, para adquirir alguno de vuestros libros. Pues, como decimos siempre, nosotros la manera que preferimos siempre es que vengan los clientes aquí, que les conocerles, hablar de libros, y bueno, compartir ese momento. Es la mejor manera de aconsejarles cuando nos cuentan un poco pues qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, porque bueno, tenemos, la verdad es que un montón de publicaciones de muchos de este tema que parece pequeño pero que luego es muy amplio, que es el mar. Y entonces eso siempre va a ser nuestra manera favorita de atender a un cliente, y si no, el que no pueda venir siempre tiene la web, tiene el teléfono, tiene el email, y como más le guste. No tenemos radio porque aquí no llega, pero vamos, si estuviéramos en esto tendríamos radio también. Y así, como prefiera el cliente. Todos los medios disponibles al servicio del cliente para que pueda adquirir cualquiera de los títulos que tiene en sus estantes Librería Robinson. De dos de ellos hemos hablado en este podcast una vez más. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí, como siempre. Somos los
responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio y había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En A Son de Mar, historias del museo. Desde finales del siglo XVIII, la efervescencia por inventar artilugios que llevasen a los humanos más allá de la seguridad del pedazo de tierra que tuvieran bajo sus pies, llevó a muchos a inventar máquinas en las que surcar los cielos, por ejemplo, cosa que ocurriría entrado el siglo XX con los hermanos Wright, pero también a explorar el mar bajo su superficie. Lo haría Isaac Peral en los últimos años del siglo XIX y mucho antes que él, hacia 1775, David Bushnell, quien diseñaría su rudimentario método para sumergirse con fines bélicos en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se llamaría Turtle, tortuga, y una réplica de su diseño en forma de maqueta se expone en el Museo Marítimo de Asturias. No es la única pieza que se dedica a las primeras incursiones submarinas a bordo de sumergibles. Hablemos de ellas. José Ramón García, director, muy buenas. Muy buenas, buenos. Para volar en los primeros aviones y sumergirse en los primeros submarinos había que echarle valor, José Ramón. Mucho. Madre mía. Mucho. Jolín. El que nombraste de la tortuga, sí. el Turtle, no solo había que tener mucha moral, porque era buen paisano, que lo hacía todo él, claro. Sí, a base de pedalear. Sí. Bueno, algunas de las maquetas, ya decimos, sobre los primeros submarinos, las exponéis en el Museo Marítimo de Asturias. ¿Es el Turtle la primera experiencia de que hay constancia o tenéis alguna réplica de modelos anteriores, José Ramón? No tenemos anteriores y yo creo que fue la única, vamos a decir, serie, entre comillas, porque realmente existió, sí. Fue construido y probado y funcionaba aparentemente bien. El problema es que lo intentó probar en la Guerra de Independencia contra un barco inglés, pero fracasó. El intento terminó fracaso. Hay que considerar que era como una tortuga grande, efectivamente. Sí. Era un receptáculo muy pequeño, donde el oxígeno obviamente era limitado, que además se consumía con rapidez porque el único tripulante tenía que con los pedales hacer que caminar, que anduviese, mover la hélice, y tenía que estar pendiente de llegar debajo del navío contrario, con un berbiquí taladrar el casco tal y colocar una carga explosiva, sí. Bueno, que llevaba tiempo y aquello se acababa. De hecho, fracasó, pero bueno, él lo construyó y evidentemente hay que reconocerlo como un pionero. Sí. El Turtle era algo más que la apariencia de barril que tenía, ¿no? Estaba currado, permitía desplazarse bajo el agua, tenía sistemas para renovar el aire, bueno, todo muy precario, pero para los materiales que había, madera, cobre y poco más, la verdad es que estaba muy bien pensado. Sí. Sí, él tenía el agua, los lastres de agua estaban en el fondo y con, digamos, impermeabilizado con un doble forro, o sea que era de madera, pero un doble forro que permitía que el agua se mantuviera, como lo que lastrar y expulsar cuando se quería emerger. Y luego tenía un par de hélices, uno para navegar y otro para maniobrar, digamos. Sí. Y en la parte superior llevaba todo eso, llevaba una especie de campana donde llevaba un berbiquí, realmente era para hacer un agujero en el casco de un navío, y así se hacía. Sí. Y lo intentó. Sin éxito, pero bueno, lo intentó y por lo menos él hizo lo que pudo y pasó a la historia. La maqueta que exponéis en el museo está hecha con todo lujo de detalles, con lo cual nos hacemos una idea muy aproximada de cómo estaba diseñado el artilugio. Sí, todos los prototipos que tenemos de submarinos están hechos, como todas las maquetas, con rigor. Sí. En este caso, el basel está abierto, de forma que se ve su interior. Hay una parte abierta y se ve su interior, y efectivamente con todas las medidas y toda la garantía de que corresponde con los planos que se reconocen del experimento, o sea que es riguroso. José Ramón, del Turtle a los temibles submarinos atómicos que pueden adquirir cierta notoriedad en el lamentable panorama actual, hay una serie de innovaciones que se van aplicando y de las que también se hace eco el museo, ¿no? Ahí tenemos la relevancia
que España tuvo en la invención de submarinos. Sí, efectivamente, porque luego, vamos a ir pocos años después, 30 años después, Fulton, el gran inventor del barco a vapor, quiso hacer lo mismo con un submarino. También tenemos un prototipo suyo. Era construido madera, con proa y popa de fundición y era propulsado manualmente. Quiero decir que no había ninguna máquina. Un operario daba a la manivela que movía la hélice con que se orientaba, y luego tenía posibilidad de navegar en superficie con una vela, una especie de paraguas que se abría o se recogía y con el que navegaba con el viento, y sumergido con la hélice que movía este hombre. El caso curioso de Fulton es que, aunque mal, digamos, funcionaba, era el mismo sistema que el de Basel, es decir, un berbiquí para taladrar el casco del barco enemigo, colocar una carga y salir a toda pastilla. Pero fue rechazado porque se consideraba incompatible con la ética bélica de la época. Y hay una película de Sherlock Holmes que recoge este episodio. La reina de Inglaterra, me parece muy bien el submarino, vaya a dar el visto bueno para que se construyan y tal, pero pregunta y dice, ¿y hay forma de avisar primero al enemigo de que se le va a disparar algo? Dijo, no, señora, esto es imposible. Dijo, pues nada, y se canceló el proyecto. No sé si fue rigurosamente cierto, pero el hecho es que esta muestra no progresó. Ya. Bueno, como en tantas otras cosas, habría que esperar a que llegasen los españoles, en este caso Cosme García y posteriormente Monturiol, para perfeccionar los diseños que estamos comentando y para de alguna forma poner las bases de lo que serían los sumergibles modernos, ¿no? ¿También los tenéis expuestos ahí? Sí, están expuestos, naturalmente. El de Cosme García, evidentemente, es el primero, no hay duda. En el de 1859 patentó el submarino, que además era metálico, no era poca cosa. Sí. Y lo probó en Alicante con absoluto éxito. Es decir, él con su hijo, además, entraron a bordo, lo sumergieron, anduvieron por debajo del agua, salieron, volvieron a matar. O sea que las pruebas de mar, vamos a decir, las superó perfectamente. Y tanto es así que lo patentó. De hecho, esto era 1859 y 60. Sí. Bueno, pero aquí entró ya la política y el gobierno español no lo aceptó. La política, o como se quiera llamar, no se le aceptó la patente y estaba patentado en Francia, pero el gobierno español no lo admitió. De Francia le llovieron ofertas para construirlo y nunca lo quiso hacer. Una vez rechazado por España, no lo quiso hacer para los franceses. De modo que quedó totalmente disgustado y la consecuencia fue que hundió el submarino, el Garcibuz, que se llamaba, lo hundió en el puerto de Alicante. Qué buen vasallo. Seguramente está allá. Qué buen vasallo, porque digo. No sé. Que digo, que qué buen vasallo si hubiera buen señor. Pues sí, bueno, la verdad es que no, desgraciadamente no fue el único caso. Ya, pero sí, el Garcibuzo suena a broma, pero fue un barco metálico que funcionó y que pudo, obviamente, a partir de ese prototipo, evolucionar. Y no le dieron esa oportunidad. Después ya llegó el caso de Monturiol, ¿no? Con otro prototipo que también tenéis expuesto en el museo. Monturiol, en torno a esa época, estaba investigando en un submarino en Barcelona. Y realmente era un submarino, vamos a decir ya, de verdad. Llevaba una máquina de vapor que permitía, por una parte, propulsar el barco y por otra, fabricar oxígeno. De modo que estaba llamado a ser un submarino, en el pleno sentido de la palabra. En este caso, lo probó, no fueron pruebas satisfactorias y tuvo que modificarlo. Que se votó, el Lictinio 2 se votó en 1864. Por eso, el Garcibuzo tenía una ligerísima ventaja en tiempo. Bueno, este Lictinio, el Lictinio 2, ya era un barco en condiciones. Medía 17 metros de eslora. Sí. Con lo cual era ya un barco. Y primero fue movido a mano la hélice por los tripulantes, pero poco después, en el 67, se le incorporó una máquina de vapor y con aquello ya estaba todo hecho. Ya. La propulsión, la
fabricación indefinida de oxígeno. Isaac Peral, que vino después, lo reconoció como un paso gigante en la resolución de los problemas. Pero aquí aparece no la política, sino la pela, el dinero. Y parece que este hombre era como ingeniero muy buen inventor, pero no tanto en el tema de financiación. El caso es que los acreedores se echaron sobre el proyecto y se le embargó, se desguazó, y ahí acabó el listinio y la historia de Monturiol, que fue, yo creo, el primer submarino serio. Y luego hay una cuestión que está por demostrar, pero que puede encajar, y es que aquí, cuando hicimos la exposición dedicada a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, encontramos una serie de pistas que podían conducir a que Julio Verne, que era, como dicen los castizos de Asturias, era un león, pues lo leía todo, pues estoy seguro que estaba al tanto del proyecto de Monturiol. Seguro. Y que le serviría de inspiración. Julio Verne hizo... Que le serviría de inspiración. Sí, y entonces el submarino de Julio Verne, que no dice muy bien cómo estaba propulsado, pues hay que pensar que era, el Nautilus tenía una forma muy similar. Tampoco es que puedan ser cuadrados los submarinos, ¿no? Sí. Pero Monturiol llamó el suyo Istineo, barco pez, y Julio Verne Nautilus, en honor de ese molusco prehistórico. Pues como yo también Fulton. Pues posiblemente el Nautilus sea fruto de la inspiración o de la copia, o como quieras llamar, de Verne del proyecto de Monturiol. Bueno, David Busnell, Fulton, Cosme García, Monturiol, también Isaac Peral, todos ellos aportaron, en algunos casos más que un granito de arena para la evolución de los sumergibles, de los submarinos. Sí. Muchas de las réplicas... En este caso... Sí, perdona. Digo, en este caso no nos podemos olvidar de Isaac Peral, obviamente. Claro. Y será una próxima pieza que ingrese en el museo en los próximos meses, que es un submarino donde ya fue similar al de Monturiol, porque Isaac Peral reconoció sus avances, pero con propulsión eléctrica. Entonces ya tuvo todos los ingredientes, incluso los torpedos, ya no era aquello del Berbiquí, que era una cosa anecdótica, ya torpedos ya era una cosa seria. Y estuvo muy próxima la tristemente famosa guerra hispano-cubano-norteamericana. Si el gobierno hubiera aprobado el proyecto de Peral, pues con toda seguridad que los americanos no nos hubieran machacado como nos machacaron. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia que contaremos, si quieres, cuando os llegue la pieza. Pues sí, la pieza muy bien. Muy bien, José Ramón. Pues nada, tomamos nota y entonces hasta el próximo podcast. Muy bien, gracias. Un saludo, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Suele decirse que en un barco las únicas cuerdas que existen son las del reloj. Esto es una verdad a medias. Con los relojes inteligentes de hoy en día conectados al teléfono móvil, ya ni las cuerdas que marcan las horas van a bordo, donde lo que hay son cabos. Cabos para las drizas, para las escotas, cabos para trincar cualquier cosa. Cabos que sin sus nudos tampoco tendrían demasiado sentido. Vamos a hablar de cabullería y lo vamos a hacer los próximos minutos con Roberto Álvarez Bucetas, que ya está al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, hay cabos para todo tipo y de todo tipo, Roberto, según sea la función a la que están destinados, claro está. Los hay que usaremos para amarrar el barco, otros servirán para izar las velas. En función de todo esto, los cabos que empleemos, como es lógico, no pueden ser iguales. Evidentemente, no hay diferentes tipos de cabos y materiales de fabricación de cabos para cada una de las usos o aplicaciones que podamos encontrarnos a bordo. Sí, eso es una realidad. Hablando un poco de cabos, puedes saber fundamentalmente casi dos familias muy grandes de cabos en cuanto a su estructura, ¿no? Podemos hablar de los que son denominados cabos colchados. Son aquellos cabos que se a partir de una fibra se van torsionando, se van enrollando esas fibras y llegamos a tener la estructura de un cabo. Son esos típicos cabos que vamos a encontrarnos a utilizar para el tema de cabos de amarre, cabos de fondeo, a veces para embarcaciones pequeñas, embarcaciones menores, o incluso cabos de remolque suelen tener esa estructura, ¿no? De cabos colchados que nos permiten a lo mejor fácilmente hacer alguna
alguna costura, alguna gaza, ¿no? Y después hablamos de cabos trenzados, que son los cabos que vamos a encontrarnos a bordo ya de barcos fundamentalmente de vela, y son para aplicaciones muchas veces, la mayoría de las veces, para lo que sería jarcia de labor, es decir, los cabos que vamos a utilizar en los aparejos de izados de las velas, las trizas, las escotas, todos los aparejos que tengamos a bordo, normalmente van a ser cabos de estructura de cabos trenzados, que están compuestos de lo que se denomina un alma, la parte central, que normalmente suele ser quien le da la resistencia a ese cabo, y están muchas veces protegidos, enfundados por una camisa, ¿no? Ese sería el cabo trenzado. Oye, Roberto, y para los más tiquismiquis, para esos que quieran hacer regatas, reducir peso a bordo, ¿cuáles son los materiales en los que están confeccionados los cabos? Bueno, hablando de materiales de fabricación de cabos, de construcción de cabos, pues es un mundo, es todo un mundo, ¿no? Desde empezando haciendo una clasificación rápida de lo que serían los cabos, inicialmente hablábamos de las fibras naturales o fibras vegetales, porque bueno, se utilizaban fibras sacadas de arbustos y de plantas para la fabricación de cabos, de ahí el concepto de cabullería, ¿no? Que hablamos de la cabullería como si es la disciplina o el arte que estudia la elaboración de los nudos, ¿no? De viene el concepto cabulla, porque la cabulla era una planta donde se confeccionaban esos cabos, ¿no? Que antiguamente había el sisal, el cáñamo, el lino, montones de fibras vegetales utilizadas para la fabricación de cabos, pero esos cabos en la actualidad son tan en desuso, y hablamos de fibras sintéticas. Dentro de las fibras sintéticas, en náutica de recreo, de crucero y sin muchas pretensiones, las fibras utilizadas o más utilizadas pueden ser las poliamidas, como puede ser un nylon, y dentro después puedes evolucionar a lo que es el poliéster. Son cabos que tienen gran resistencia, y dentro de lo que son las características de los cabos es importante conocer algunos de sus parámetros que nos van a cierto modo a condicionar a bordo el uso de esos cabos a bordo. Y puedes hablar de muchas cosas. Uno de lo que siempre pensamos es en la resistencia, que es pues buscamos cabos que sean lo más resistentes posibles con la menor sección posible, ¿no? Pero bueno, no es solo eso lo que se busca dentro de un cabo, ¿no? Buscamos también lo que es la degradación a los rayos ultravioleta. Van a estar expuestos en la cubierta a la intemperie. ¿Se degrada o no se degrada ese cabo? Al final esa fibra, ¿no? Porque al final el cabo es de la fibra que está fabricado, ¿no? Es importante la elasticidad de esos cabos. Hay cabos que a veces aparentemente un cabo de montaña, podemos decir que es el mismo cabo que utilizamos a bordo de un barco. Bueno, los cabos de montaña de escalada suelen ser cabos dinámicos, son cabos que tienen bastante elasticidad. Nosotros a bordo los cabos no suelen tener esa elasticidad, no sé que sea para un cabo de remolque o para un cabo de amarre en concreto, ¿no? La elasticidad es otro de los parámetros importantes dentro de las características de un cabo. El peso, fundamental para esos tiquismiquis que estás diciendo tú, que buscan reducir peso al máximo, pues es una cosa muy, muy importante si hablamos de cuestiones de regatas, ¿no? Y otra de las cosas importantes es la duración del tiempo. Degradación, duración en el tiempo. ¿Ese cabo nos va a durar o no nos va a durar? Por ejemplo, el poliéster es un cabo que se utiliza para muchísimas aplicaciones. En náutica es casi más utilizado, en náutica de recreo más o menos de uso normal, porque es prácticamente inalterable a lo que son rayos ultravioleta y la degradación a la mayoría de los agentes externos. Otra particularidad que es importante y muchas veces no se le presta mucha importancia es la flotabilidad. ¿Sabes si un cabo flota o un cabo no flota? Muchas veces los cabos de amarre se utilizaban cabos que fueran de fibras las cuales tuvieran flotabilidad. Si nos caía el agua, ese cabo quedaba flotando y a lo mejor la hélice en una maniobra no te lo podía chupar. ¿Vale? Pues así las poliolefinas, como es el polipropileno, es un cabo que flota y se utilizaba mucho para estachas de los barcos mercantes, ¿no? Y si hablamos un poco ya del high-tech o las fibras modernas o las fibras exóticas, podemos decir que las primeras fibras empleadas ya para estos barcos de altas prestaciones puede ser el Kevlar. El Kevlar es una aramida. Es una aramida que el problema que tiene es que la degradan muchísimo los rayos ultravioleta. Es de un color muy característico, es un color así tostado, que seguro que estábamos acostumbrados a ver incluso velas. Las primeras velas así de altas prestaciones eran de Kevlar.
y es como amarillas o un poco tostada el color que tiene esta fibra, ¿no? Al degradarla al sol en la fabricación de cabos, se utilizan siempre en cabos trenzados como el alma y después vienen con una camisa de poliéster, que lo que le da es la protección ante los rayos ultravioleta, ¿no? Y el que ahora, por ejemplo, es un cabo que no flota. Ese cabo, si se cae al agua, pues sería al fondo, como una peculiaridad, ¿no? Sí. Después empezaron a salir los polietilenos de alto módulo, alto rendimiento, como puede ser el Spectra, como puede ser el Dinema, que es quizás la fibra más utilizada ahora en el tema de regatas, ¿no? Para el tema de escotas y drizas, el Dinema se dice que es una fibra que es 15 veces más resistente que el acero, 15 veces más resistente que el acero, que se dice pronto, ¿no? Cuando estamos hablando de cabos de Dinema. Y a veces el Dinema lo puedes encontrar, Dinema 100%, o puedes combinarlo con, como decíamos antes, con fundas de poliéster, ¿no? De cierto modo, pues también abarata un poco el coste, pierde resistencia, pero abarata el coste. Uno de los problemas que suele tener el Dinema es que la temperatura se deteriora a partir de 100 grados centígrados, se deteriora esa fibra, prácticamente queda totalmente inutilizable, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene. Sí. Y PVO se utiliza también con un nombre comercial del filón, y veis jarcias textiles, que los barcos de altas prestaciones de regata ya no tienen cables de acero, tienen toda la jarcia textil para abaratar peso. Ojo, mantenimiento y duración de esas jarcias. Hay que reemplazarlas, hay que cambiarlas. Desde luego es todo un mundo, claro que sí. Has comentado lo de la durabilidad de los cabos. Los cabos tienen un uso exhaustivo la mayoría de las veces y un desgaste que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el mejor mantenimiento que podemos hacer para alargar en la medida de lo posible la vida útil de nuestros cabos, Roberto? Bueno, pues esos cabos ya vemos que algunos se degradan con los agentes externos, hablar de rayos ultravioleta, incluso la humedad. El poliéster, por ejemplo, pierde resistencia mojado con humedad. Pues bueno, convenientemente cada vez que venimos de la mar, endulzar todo lo que es la cabullería del barco. Después, en temporadas de invierno, que a lo mejor el barco no va a salir, bueno, pues esos cabos, esas drizas que son de Dinema, pues muchas veces lo que podemos hacer es meter guías y sacar esa cabullería, protegerla del sol, ¿no? Son cosas que son relativamente sencillas de hacer y que nos van a hacer que esos cabos vayan a tener una mayor duración, que bueno, todo es dinero, cuesta dinero. Desde luego que sí. Oye, hay mucho que hablar sobre cabos, ¿eh? Nos han quedado algunas cosillas por ahí, el tema sí. El tema de los cabos, sí, es todo un mundo. Si hablamos ya de cargas de rotura, cargas de trabajo, podemos saber un poco que el tema de un nudo en un cabo disminuye su carga de trabajo. O, por ejemplo, un cabo que tenga hecho un nudo por el medio nudo, estos que a veces no nos damos cuenta, un cabo de amarre, pues está haciendo disminuir su resistencia hasta un 30%, puede disminuir su resistencia, ¿no? Sí, todo esto de la cabullería es un mundo. Y después ya, si nos ponemos ya en el tema de quitar mosquetones textiles, gazas, el Dinema, bueno, el tema textil es un tema importante a bordo de cualquier barco. Bueno, pues tomamos nota y dejamos alguna que otra pregunta más para otros capítulos de este podcast. Gracias, Roberto, por habernos acompañado. Hasta otro episodio. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Comparte sus contenidos si te han gustado, nos harías un gran favor. O síguenos también en Instagram como podcast A Son de Mar. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento.
un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.